Bueno, estamos con Juan Antonio Salceda, el doctor, ya lo habíamos adelantado. Buen día, ¿cómo estás, Juan? Bien, muy bien. ¿De 10? Muy contento. Sí. De 10 no pegamos una. Y venimos de un vuelo que se me atrasó y vengo manejando. Sí, vengo con un periplo largo, pero viajar en este país a veces tiene su costo. Todo tiene su costo en Sí, este sí. país. No es nada gratis. Eso iba a decir, No es que nada no. Tenía que llegar a las 12 del mediodía del domingo y llegué a las 6 de la mañana del lunes. Bueno, de hecho, Flybondi empezó el proceso de vaciamiento ahora, ¿no? Claro. Están mudando todo el mantenimiento a Paraguay. No hablemos de Flybondi porque todavía estoy caliente de las 14 horas que me atrasaron y tuve que manejar 6 horas. No me hubieras preguntado. Es lo que pasa. Bueno, vamos. El tema que nos atañe y que realmente nos preocupa, ya venimos hablando desde hace un tiempo atrás de un geronticidio. Sí, totalmente. Porque hay como una especie de saña del gobierno para con los viejos y para con lo que está todo relacionado con ellos. Y es por eso que vamos a hablar del tema de PAMI, porque en realidad sí ha habido conflictos siempre en el PAMI, pero como estos, creo que ninguno. No es por echarle más leña al fuego de lo que hay, pero en realidad tenemos conflictos con los médicos, tenemos una deuda súper recontra millonaria, Con la farmacia. tenemos vaciamiento de remedios. Peor Odontología. se puede estar. Que creo que están ejecutando un plan a gran escala, ¿no? Sí, a ver, pasa que administrar salud siempre fue difícil, ¿no? Sí, Y siempre fue caro y uno siempre está atrás porque nunca cumple toda la demanda. Pero por lo menos hay quienes entendemos la política como la salud pública como prioritaria. Entonces, si uno cuando pone todo, como por ejemplo se puede ver acá con la gestión municipal, que uno pone todo y la primera prioridad año tras año en el presupuesto y en las acciones de gobierno, igual siempre debe algo. Sí, claro. Cuando hay un plan como el de este gobierno, que es recortar absolutamente todos los gastos y todos los cuidados solamente para sostener un esquema financiero que uno ya empieza a ver que no cierra, no solo que hay un plan sistemático, sino que además es un gobierno totalmente insensible, que creo que debe ser la única forma en la que uno puede hacer esto y acostarse a la noche a dormir, ¿no? Sí, es verdad. Yo lo que se ve, digamos, incluso me da la sensación de que nosotros que somos de cabotaje, que no estamos dentro del sector político, que por ahí se puede escuchar algunas otras cosas y se pueden determinar otras cosas, acá se ve sí una falta de voluntad totalmente absoluta y una especie de saña con esta cuestión. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la salud. Vos decís que es complicado administrarlo, pero eso tiene que ver con la sensibilidad que requiere el sector. Una sensibilidad que estos muchachos evidentemente no tienen y que creo que no se lo podemos pedir ni se lo podemos exigir. No, yo creo que tienen la determinación concreta de recortar en los lugares donde uno entiende que tiene que atender, donde uno tiene que asistir. Claro. Entonces, las cuestiones que para nosotros han sido históricamente prioritarias, como la salud, la educación, la formación superior, hablaban hace un rato del servicio meteorológico, la generación de conocimiento como valor agregado y el cuidado de los que más lo necesitan, los jóvenes, los abuelos, los discapacitados, no le interesa. Y en el mismo momento, porque si no también te dicen, ¿viste? La gente te dice, bueno, pero antes tampoco era una maravilla. Pero si vos decidís recortarle las prestaciones a los discapacitados, el plan remediar, los principios activos de los remedios a los jubilados, y en el mismo momento decidís desregular la prepaga y la industria farmacéutica, quiere decir que evidentemente tu intención es otra. No es que no llegás porque no alcanzas, porque no podés con la cuestión. Bueno, y esto es lo que está pasando. Un gobierno que tiene un plan, que el plan es básicamente cumplir con cuestiones de índole financiero y fiscal, y todo lo demás no importa. Entonces, bueno, atrás de eso empezamos a ver lo que ya intuíamos que parecía que iba a pasar y que era el eslogan de campaña. Y a mí lo que más rabia me da, digamos, y sobre lo que más estoy haciendo hincapié últimamente cuando hablo, es que, bueno, ahora La Libertad Avanza en Tandil
es la segunda minoría, tiene 6 concejales, tiene referentes que ya se están poniendo el saco del intendente, y ahora estamos empezando a ver no solamente que acompañan ese tipo de decisiones, Sí. sino que además tienen una inoperancia para resolver las cuestiones propias, como conseguir un jefe de una delegación, los médicos para Vela y Gardey, resolver las cuestiones con los odontólogos, etcétera, sino que atrás de la definición y la inoperancia tienen la irresponsabilidad de, en el mismo momento, ponerse a hablar de las cosas que hacen los demás. Bueno, creo que el fuerte de ello es porque nunca hicieron nada y lo que pueden hacer no lo hacen, como el caso de poner una cabeza en el PAMI local, porque esa es la función de Santa Marina, Sí, literalmente, increíble. ¿no? Es una Él cosa puede que- designar. Yo creo que eso, o sea, no hay un error ahí, no hay No, eso inoperancia. es profeso. Acá claro. eso es profeso. Claro. Pero ellos se hacen fuertes sacándole, hablando mal y pronto, el cuero a los que hacen poco, mucho, bien o mal. Pero ellos nunca hicieron nada. No, pero ahora tienen la responsabilidad. Exactamente. Ya Entonces es tiempo de empezar a exigirles. deberían tener por lo menos el decoro de, antes de estar hablando de si hay un pozo en una calle o si a tal vecino no le juntaron la basura a tiempo, temas cotidianos, de por lo menos hacerse cargo de lo que tienen que resolver hoy, porque tienen esa obligación y tienen ese mandato. Máxime con un espacio político que se colgó de un eslogan de que vienen a eficientizar el Estado sin decir qué es lo que vienen a hacer. Yo hasta ahora no vi que hayan eficientizado nada. No. Vi que dejaron de pagar. Eso es lo único que vi. Claro, exacto. No, para algunas cosas. No, está bien, obviamente. O Pero, sea, sí, sí. te quiero decir esto, por ejemplo, yo soy usuario de Yosfa. A nosotros literalmente nos vaciaron. Sí. 252 millones de dólares hoy faltan en el Yosfa y estamos totalmente a la merced de nada. De nadie. De los, Y de no, nadie. y lo que pasa hoy con Yosfa, o en Tandil, o en otro lado. ¿A dónde ¿Qué vamos? es la típica de Milei? ¿A dónde pasa? ¿A dónde vas? Al hospital público. A saturar. Esas mismas Claro, personas claro. que desfinancian distintos organismos de un sistema de salud que siempre estuvo fragmentado entre lo público, lo privado, Sí. la mutual, Sí. lo provincial, lo municipal y lo nacional, después desconocen el impacto real que tienen los efectores del servicio público que atajan esa demanda. Exactamente. Y que Son no los es mismos, son los mismos tipos que te dicen, che, 48% del presupuesto municipal en salud es mucho. Es mucho, Y claro. si todavía no alcanza. Claro. Y si cerramos con déficit encima de lo que presupuestamos. Claro. Es claro. que- Y es algo histórico también, digo, si vamos un poco a la historia y a esto y a cómo llegamos a la salud y a la fragmentación y a la lógica mercantil y todo eso, podemos verlo en años anteriores, desde hace muchos años, de cómo cada vez que maneja un gobierno de derecha pasan estas cosas y parece que son periodos, porque la salud siempre estuvo en estos vaivén de se viene, se desfinancia todo, después viene un gobierno, lo intenta poner un poquito más acorde. A mí lo que me interesa pensar desde mi lugar de salud mental es también en PAMI, no solamente es odontología, no solamente es cardiología, sino también cómo impactan la sociedad estos adultos mayores en los que también su salud mental, a partir de no tener estas coberturas, empieza a modificarse algo dentro de la comunidad, ¿no? La persona que tiene un Parkinson, la persona que tiene una demencia, nos termina atravesando a todos porque convivimos también con esos adultos mayores y que siguen estigmatizando en esto de que el abuelo o la abuela no es como no es productora, ¿no? No sirve. Y nosotros desde la salud mental un poco venimos en esa lucha de que tienen derechos, que sí laburaron un montón de años para llegar a eso. Se lo pagaron. Entonces digo, también no es solamente la mirada a lo físico y ¿cómo sería? Al cuerpo, sino a la salud mental que termina impactando en la sociedad. No, y está muy bien lo que decís. Y te voy a agregar una dimensión más de eso, que por ahí los que estamos más metidos en el palo lo vemos. Cuando vos hablas de estos vaivenes de gobiernos más de derecha, gobiernos más de izquierda, o por lo menos más del campo más popular, no solamente ves que esos vaivenes al país no le hacen bien, digamos, porque en algunas cosas deberíamos tener Sí, un es verdad. acuerdo. Claro. Después toca ganar uno, toca ganar otro, Sí, pero en algunas bien. cosas deberíamos tener un acuerdo. Pero atrás de eso, primero, esto es un gobierno todavía
muchísimo más corrido a la derecha de lo que yo Ultraderecha. recuerdo. Desde lo discursivo y desde las acciones de gobierno. Y después pasa algo con respecto a lo que vos decís, que esto no es solamente la administración de un recurso económico como si fuera la bolsa. Estos 4 años gasta acá, estos 4 años gasta menos. En salud, eso tiene un impacto real sobre las personas y sobre la comunidad. Sobre las personas es que una persona con un problema de salud mental o con una enfermedad crónica se muere en ese periodo o pierde su chance de curarse. Eso es la individual. En la macro pasa que hoy con estas decisiones estamos viendo tuberculosis, Sarampión. sífilis, sarampión. Volvió el sarampión. Entonces tenemos enfermedades que costaron décadas de erradicar. Cuando acomoden los números, si después viene un gobierno que toma otras acciones distintas, más cercanas a lo que uno entiende que debe ser la salud, arreglar eso no se arregla tan fácil como se arregla el balance económico. Entonces ahí es donde todavía no llegamos a medir el daño de estas decisiones. Porque no tienen solamente impacto en un Excel, sino tienen impacto en una comunidad. Cuando vos cortás la entrega de pastillas anticonceptivas o de preservativos, no es este facilismo con el que a veces se manifiestan los libertarios de, bueno, si van a tener sexo, por lo menos que se compren un preservativo, como si fuera una cuestión de responsabilidad de que si vos te gusta un chocolate te lo pagues vos. No, eso implica los gastos que después tenés en el tratamiento y las consecuencias de enfermedades, como por ejemplo la sífilis que tenías erradicada. Promoción y prevención. Cuando vos mandás la mitad de las vacunas, no es que si al otro año las mandaste todas, listo, ya supliste. Exacto, claro. Ese es un proceso. Por eso también realmente cuando uno empieza a mirar tema por tema y a poner la lupa, te das cuenta el poco compromiso y la poca profundidad que tienen en el conocimiento de los temas. Sabés que lo que decía Mica, bueno, lo que decía vos, Juan, le pasaba a mi mamá. ¿Viste? Mi mamá venía saliendo de un cáncer y lo venía sacando adelante y le cortaron los medicamentos. Literalmente no es porque sé que hay muchos más casos, no es que no tenés que tener corazón, literalmente sos un hijo de puta. Llana y lisamente, si le haces eso a un ser humano, y digo, ¿y dónde transfieren todos estos Y en el mismo recursos? momento que toman esa decisión, porque tampoco no es que Argentina está en guerra y está arrasada y vos decís, bueno, nos quedamos sin nada, como si fuera Japón en el 1943. En el mismo momento que hacen eso, se vanaglorian de que sacan impuestos a autos de lujo para que lo... Sí, ¿Cuántas totalmente. personas pueden comprar Claro, eso? exacto. ¿Qué No. porcentaje es ese sector? ¿no? Ese sector que puede y que llega. Claro, y esto de no poder comprarse los remedios, eso también creo que impacta a una familia, a unos hijos, a unos nietos, porque uno empieza a hacer vaquitas para decir, bueno, esto no te vas a quedar sin los remedios para el cáncer, no te vas a quedar sin esa cobertura, y nos termina impactando económicamente A todos. a todos. Pero mirá, Mica, eso es verdad, pero todavía es peor, que por ahí a veces lo vemos quienes estamos ahí en la trinchera y en la gestión. No solamente te impacta económicamente al que puede, sino que cuando el sistema te abandona, mucha gente se le doblega la voluntad. Sí. Deja de pelear por su enfermedad. Sí. Hay gente que no tiene la posibilidad de conseguir el remedio, buscar acá, quién me lo consigue. A mí me viven pidiendo remedio, yo llamo a los visitadores médicos, me piden remedio por Facebook, gente que no conozco, lo dejo acá, venía a buscarlo, llevalo, un hijo que hace una vaquita. Hay gente que ya no tiene las herramientas para defenderse de eso, y lo quebrás. Y Lo la quebrás desesperación significa va a la pérdida de la salud. Entonces, gobernar es priorizar. Cuando vos priorizás el 3% de la población sobre el resto del bien común, cuando vos priorizás los coches de alta gama por sobre los programas de distribución de remedios o sobre la atención primaria de la salud, bueno, son definiciones. Sí. Ya está, lo estamos viendo. Sí. Antes parecía, o a veces la gente piensa que cuando la política discute cosas siempre está en una trinchera eterna como si se hablara de fútbol. Uno no se involucra. Bueno, ahora está pasando esto. Y lo están viendo. No es una amague de... Lo vemos con la salud, lo vemos con el transporte, lo vemos con la infraestructura. Bueno, está sucediendo. Exacto. Es lo que se votó. Es lo que se votó. Sabés que nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a Hugo Daniel Bianchetto, quien es uno de los
más grandes conocedores del sistema de pavimento en el mundo entero. Ah, mira. Él es un científico argentino que se acaba de jubilar ahora como científico, pero sigue en su cátedra en la UBA. Y nos comentaba que este daño que le están haciendo por no poner plata en el mantenimiento en el pavimento, vamos a retroceder como 15 años. Sí. Porque Literalmente 15 años hacia atrás en nuestro sistema vial de comunicación. y lo triste, ¿sabes qué es? Que al próximo gobierno Se le va a exigir. se le va a exigir lo que no se le exigió a este. Eso es lo loco, ¿me entendés? Porque estamos viendo en ciertas y determinadas actitudes, por ejemplo las judiciales, estamos viendo cosas y estamos aceptando cosas que antes no las aceptábamos o que antes exigíamos. ¿Me entendés? Es esa simplicidad y esa manera de seleccionar lo que está bien y lo que está mal. Y de pronto no decimos nada y estamos en silencio y ¿viste? Es una Ahí también nosotros como argentinos tenemos que todos, los ciudadanos, tenemos que cuidar la democracia y fortalecerla y hablarla y discutirla, y los dirigentes o los que en algún momento hemos dado tiempo de nuestra vida para hacer esto. Yo empecé hace poco, pero igual vengo de una familia muy donde siempre se habló mucho de política. Empezar también a hacernos responsables de lo que pasó, directa o indirectamente, porque todo eso que vos decís sucede porque el argentino se ha frustrado tantas veces, se frustró para un lado y para el otro, que termina siendo el escenario de Son Todo Lo Mismo, que es la plataforma sobre la cual se erigen este tipo de ofertas políticas que hoy tenemos. Exacto. Y Tal cual. después salen diciendo no somos iguales. Claro. Las acciones se vienen haciendo juntas y eso en cuanto a la situación del PAMI, digo, ¿cómo se intenta poner un poco de paños de agua fría a una situación que cada vez escala más? Sí, yo si te soy sincero, siempre soy sincero, pero voy a ser sincero acá, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en las decisiones del PAMI y no estamos poniendo paño de agua fría, estamos diciendo lo que está pasando, digamos. Si ustedes ven las últimas sesiones del Consejo Deliberante o las últimas intervenciones mías han sido bastante en esa línea, muchachos, pónganse a gobernar. Hace poco, en un debate bastante acalorado que tuvimos en el Consejo Deliberante, un concejal de La Libertad Avanza, hablando de Tandil y poniéndose el saco antes de tiempo, dice: cuando seamos gobierno vamos a hacer tal cosa, quejándose, no sé, por las pistas de atletismo, que al final ahora vino la aprobación de que estaba fantástica, pero no importa. Y le digo: miren, le recuerdo al concejal que son gobierno. En este momento son gobierno. Antes de hablar de todo lo que nos puedan criticar como gobierno municipal, que siempre cuando gobierna siempre tiene acciones que mejorar, ocúpense de lo que tienen que hacer ustedes. ANSES no tiene jefe regional, no tenía hasta hace 15 días, PAMI no tiene jefe regional, no tienen médicos de cabecera, tienen los médicos de la zona rural todavía sin designar, no le pagan a la farmacia, tienen la odontología cortada. Eso son gobierno. Eso ocúpense. Ocúpense de traerles soluciones a los tandilenses, porque ustedes quieren gobernar Tandil, Gonzalo Santamarina, tráiganos soluciones con la ruta 226, que lo único que hicieron fue concesionar los tramos fuera de la traza urbana para que te cobren peaje de Napaliopú para allá, o del cruce de la Rotonda hasta Olavarría, y te dejen el espacio más problemático para la ciudad de Tandil, que es un tabique y una generadora interminable de accidentes y de siniestros, tal cual como está fuera de la concesión. Si le van a dar respuesta a los vecinos de Tandil, ocúpense de lo que hicieron con la toma de la movediza y con el RENAVAP. Eso es darle respuesta a los tandilenses. Lo otro es... Sí. Esto que decide picoteo. De los jefes regionales que no hay, no tanto en PAMI como en ANSES, ¿en qué repercute? O sea, realmente es un problema no tener esos jefes regionales, ¿no? Repercute en que no hay nadie que pueda tomar una decisión, 1. 2, que ante la no toma de decisiones y los interminables conflictos que todos nos podemos imaginar, no hay nadie que ponga la cara. Claro. Y lo más increíble de eso es que las elecciones que pusieron a Gonzalo Santamarina y a Martiniano Corbetta en el Consejo Deliberante fueron en septiembre. Y las listas se presentaron 4 o 5 meses antes. Entonces,
ya tenían un año para saber que iban a entrar y que iban a ser concejales. Claro. Y también creo que esos organismos del Estado, donde hay que tener un conocimiento, donde hay que conocer, donde hay que tener una vocación de servicio, sea del gobierno que sea, y donde hay empleados de carrera, después te pasa que en estos momentos nadie quiere poner la cara. Claro. Entonces ahí también te pasa que no te conseguís un médico para que se haga cargo de la jefatura de la agencia local de PAMI. Quizá porque ese médico o esa persona, no tiene por qué ser médico, pero bueno, no quiere ser la cara de este ajuste y de esta quita de derecho a los jubilados. Entonces, bueno, déjenlo como está. Claro. Pero eso habla de una ineficiencia absoluta. Si no podés designar vos, siendo el jefe, a un directivo, tenés que pegar el portazo, firmar la renuncia y te tenés que ir. Pero como que vuelvan a ese lugar y que suba otro concejal de ellos en la lista. Si la lista tiene 10 concejales. Claro. Exacto. Sabe que yo siempre me intento imaginarme el futuro, ¿viste? Y yo digo, ¿qué pasa si gana Santa Marina y le hace el 2% de lo que le hicieron al Garrahan? Nos destrozan el hospital público. No. Eso puede llegar a pasar, porque vienen con esa convicción. Imagínate lo que harían a la cultura local. Eso va a pasar. Eso, exactamente. Eso va a pasar porque no es futurología ni campaña de miedo, nada, sino que no es ni más ni menos que lo que Santa Marina dice abiertamente y que las observaciones que tiene, sobre todo en el presupuesto. Cuando hablan de salud, en el no voto del presupuesto, dicen que hay que hacerlo más eficiente porque hay que gastar mejor. Esa frase es hecha, esto es eslogan. Entonces yo se lo dije inclusive en el debate, en la sesión de la aprobación del presupuesto. Si el presupuesto de salud, que es una fortuna inmanejable, es verdad, tiene el 80% en sueldo y el otro 20% en insumo, que me digan cómo lo van a optimizar. Exacto. Si vos crees que como tope, dijo una vez, tendría que haber 20 y pico %, está bien, es una fracción, puede ser. Si el 80% son sueldos y el otro 20% son insumos, o vas a echar gente o vas a recortar los insumos. Que no es ni más ni menos que lo que está pasando, a nivel nacional. Claro, lo que está pasando. Yo creo que no tiene nosotros, aquí en esta radio, que es una radio que anuncia y promociona arte y cultura, Tandil tiene alrededor de 60 espectáculos por fin de semana. Y en eso trabajan los que cortan el ticket, el iluminador, el sonidista, el mozo que empieza a laburar después de la función de teatro, después del recital, los taxis, los remises, el Uber. Lo van a destrozar y nos llevó años construir. Claro. Sí. Años. Sí, tal cual. Y pensarlo también en futuro, digo, no podemos quedar tan individuales en cuanto al PAMI y la jubilación y todo eso, porque tenemos que pensarnos también que como generaciones lo tenemos que sostener para que cuando nosotros lleguemos también no es tan lejano de decir, bueno, ¿qué les está pasando a los adultos mayores? Sino seguir sosteniendo esos derechos. Claro, bueno, yo no lo quise decir así, pero de hecho somos jubilados los dos, José. Pero digo, hay que pensarlo un poco también a futuro, de ver cómo lo seguimos sosteniendo, porque son herramientas que vamos a necesitar todos el día de mañana. Eso creo que hoy por hoy también se rompió esa mirada, y estos discursos terminan haciendo que te quedes lejano y como que eso no te va a pasar. Bueno, tenemos que pensarnos también en las generaciones más chicas, en las que el PAMI tiene que ser un recurso para cuando nosotros lleguemos un poco más grandes. La jubilación de lo que laburamos hoy por hoy la tenemos que seguir cuidando, porque si no queda como los jubilados por un lado, discapacitados por otro lado, una fragmentación. Y te voy a ir un poco más allá, al fondo de todo. Porque obviamente lo que vos decís es importante, y uno ya desde el vamos, porque uno ya tiene un posicionamiento político y tiene una visión de comunidad y sabe que la salud, la educación, la seguridad son responsabilidades indeclinables del Estado. Pero la otra es esta, que yo voy a tu análisis y te voy a hacer una pregunta más, es ¿para qué? ¿Para qué estamos rompiendo todo eso? Claro, ese es el por una cosa final. Porque si vos me decís, mirá, entramos en un ajuste terrible y en un proceso hiperfiscal, porque la idea del gobierno es poner toda esa guita en generar un modelo productivo,
10 puertos, Hacemos el la esfuerzo, frontera, la infraestructura, un modelo productivo para que en vez de solamente ofrecer materia prima, nosotros... Entonces vos decís, che, estamos entrando... bueno, claro. Es como el que agarra todo su Claro. ahorro para comprar una máquina, para hacer una fábrica, Exacto. para después tener prosperidad. Emprender algo. Claro. Pero ¿para qué estamos haciendo esto? No Yo se se sabe. lo pregunto. No. Y nunca te lo saben responder. Yo tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque la única cuestión que siguen es financiera. Es una estabilidad cambiaria, para tener pisados los salarios, para gastar menos, para cumplir con exigencias externas. Exacto. Entonces, en ese lugar es, che, si es para eso, para lo fiscal, ¿qué podemos decir? Lo necesitábamos. Veníamos de una inflación desbordada, veníamos de que los trabajadores eran pobres porque ni siquiera le alcanzaba. Bueno, pero entonces para sostener eso, no saquemos a los que menos tienen. Gobernar es priorizar. Claro. Creo que están ejecutando el plan, ¿sí?, de Kissinger, otra vez, a donde cada 20 años nosotros tenemos que sufrir un atraso de 30 años. Claro. Básicamente Sí. se repite la historia otra vez, ¿no? Sí, sí, como para que sigamos dependiendo, especialmente toda la cuestión latinoamericana, siga Claro. dependiendo de la cabeza de También, América. Tiene que ver con la geopolítica. también, si cada 20 años tenemos estos procesos que nos hacen atrasar, digo para que nosotros también tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que ver que cuando tenemos esos 20 años en el medio tenemos que hacer las cosas mejor de lo que se Ah, hace. Sí, sí, Claro. totalmente. Hay que hacerse cargo de eso también. Sí, sí. Pero Sí, sí, es que es así. Porque esto sale de la frustración eterna Sí. de la gente Sí. que se frustra con los radicales, se frustra con los peronistas, se frustra con una melange de frentes que dicen que... Sí, tal cual. Que ha pasado y creo que va a seguir pasando. No hemos hecho la mea culpa. Y a mí Pasado. realmente que me he sentido, por mi extracción ideológica y política, poco representado por la mayoría de los gobiernos, igualmente creía en los espacios políticos, los Sí, partidos, sí. el debate, las instituciones de la democracia. Ahora miro con estupor esto, porque Es que, nos pasa yo a estaba todo el acostumbrado a mundo. ver un dirigente que no me terminaba de cerrar, que no me gustaba, que sentía que Sí. iba en la dirección coso, que había mentido, que un día... Pero ahora estamos entre un show No, sí. Exacto. de desacreditación que también me preocupa en la salud de la democracia. Sí, ¿no? y A que mí nada es- lo frena, ¿no? O sea, Claro. en otros gobiernos por ahí cerrar tantas universidades como se hicieron el año pasado lo hubiera frenado. Acá es como que nada impacta en ese gobierno. De Yo un poco quiero creer que la gente De hecho, se ha manifestado. de hecho, yo no entiendo Después hay que cómo- ver las elecciones, también está jugando Sí. solo, no hay nadie. cómo- Claro, exacto. Ese es otro problema. De hecho, yo siempre me pregunto cómo es que el presidente que debería dar el ejemplo no cumple una ley. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué nadie nos explica qué pasa? ¿Por qué él no puede cumplir una ley cuando él, aparte de ser presidente, él tiene una carga moral importantísima como representante de todo el Pero pueblo? no, pues le está pidiendo peras al olmo. Claro, bueno, Moralidad le está pidiendo este Pero es parte del ser. Eso es parte del laburo que tiene que hacer este cristiano. Bueno, no creo que sea cristiano, pero ¿por qué no? ¿Por qué, por ejemplo, no va a financiar las universidades? ¿Por qué se lo permite? Es un gobierno que hizo bandera para un sector de la población en bajar impuestos, porque eso decía que genera una crisis de transporte que no puede resolver, cobra, ustedes saben que nosotros cada vez que cargamos un litro de nafta pagamos un impuesto al combustible para financiar el transporte público. Sí, señor. Y él sigue cobrando eso y no gira esos no gira fondos esos a las fondos. empresas. Pero no es que no lo gira y dijo, bueno, las empresas que se jodan, pero bajo los impuestos para que la Claro. nafta valga menos. No baja el impuesto, que es lo que prometió. Lo sigue cobrando ¿Y esa plata? y se lo queda. Y se lo queda. Ahora, decime, Juan, si vos cuando, sin entender nada, rápidamente y con facilidad te das cuenta de que esta gente es una manga de improvisados. Porque lo parecía al principio Sí. y ya llevan 2 años y siguen improvisando. Exacto. Exacto. Porque te voy a decir por qué. A mí me da la impresión de que son improvisados, inclusive para declarar, inclusive Sí. de la forma que hacen política, inclusive de cómo ven los temas. Pero después creo que atrás de esa improvisación aparente hay un plan
Sí, de sí. ciertos sectores económicos que lo tienen armado y que le dijeron, esta es la receta, por acá Sí, se sí, corta sí, el bacalao, sí, sí. yo te puse, yo te Ellos van financié, ellos van cambiando hacia ahí ese- vamos. claro. Sí, tiene Son, un efecto dominó. son improvisados en tarea legislativa, Sí, porque sí, mandan sí. un proyecto, lo cambian, no se dan cuenta de dónde tienen que hacer consenso para lograr que las reformas se hagan, mandan reformas que después terminan siendo anticonstitucional, pero Sí. lo de abajo, Sí, lo de abajo lo tienen lo de abajo muy- de la muy en mesa, cuenta, lo tienen lo bien de abajo de la escrito. mesa lo tenían trazado. Sí, ya. sí. Este- Además, a río revuelto, ganancia de pescador. dicen. Bueno, ellos lo manejan muy bien. Cuanto más caos hay, ellos se Ellos pueden manejan. Bueno, muy bueno, bien. yo creo El que la caos sociedad- instauran ellos también, ¿no? La sociedad tiene que empezar a mirar y a comprometerse un poquito más. Exacto. Y los dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de esos desafíos, porque si no, después dale lo mismo, va a todo. Este ya era un proyecto con un presidente o con actores políticos bastante excéntricos. Sí, Atrás de este fracaso tengo miedo quién va a venir. sí, es un problema. ¿Sabés que No hay anoche, nadie del anoche otro lado. leía Nadie. una información No. a Goebbels De ningún ya lado. armando su campaña política? Todavía no definen por qué partido va a ir, pero anoche ya estaba en Suiza, ya largaron la primera información, armando su campaña. Un pastor, que no tengo nada en contra de los pastores, que vive en Florida y inicia su campaña en Suiza, va a venir a ser presidente y es muy probable que lo logre. Es como Fujimori, Claro, que no hablaba en castellano y era el No, presidente de no, Perú. el presidente de Perú. Y bueno, muchachos. Sí, sí, ¿Cómo algo se está puede pasando. hacer como, ¿no? Uno individual, como ciudadano, escuchando esta charla y eso? ¿Cómo podemos hacer, se hace una junta de firmas? Digo, ¿cómo se puede empezar a involucrarse como para que algo del PAMI empiece a funcionar? Digo, ¿hay alguna herramienta que podemos empezar a pensar entre la comunidad? Vamos a la puerta de la casa de Santa María. No, a la puerta de la casa no, pero yo creo que se han congregado el otro día Sí. los jubilados en la sede. Ujú. Nosotros desde el Consejo Deliberante hemos instado y hemos hecho proyectos de resoluciones y pedidos. El Poder Ejecutivo local y también en otros lugares trata de instar a PAMI a que resuelva. La verdad que cuando el burro no quiere tomar agua, no hay nada. hay nada que No hacer. hay manera. Me parece que igual la lucha hay que continuarla, que hay que continuar exponiendo Hay que estas visibilizar. cuestiones, que hay que visibilizarla, que hay que tratar de sostener. Por ejemplo, con la quita del plan remediar, nosotros ya sabemos que el gobierno municipal va a gastar 70 millones de pesos más periódicamente para sostener esos remedios que se daban para prevenir enfermedades crónicas y preexistentes, porque entendemos que lo tenemos que hacer y después vemos cómo hacemos con las cuentas, Claro. porque todo nos va cayendo, pero entendemos que la salud está primero. Se prioriza. Me parece que va a ser más posible que tenga resultado eso que Sí, todas las que firmas no- que juntemos exacto. todos. Yo Claro. siempre hago el mismo chiste. Este gobierno es ese que va a una mesa al café y se levanta y se va sin pagar. Sí, sí. Sí, totalmente. Habla, dice todo, después se levanta y se va. Sí, Y que lo sí. pague otro. Sí. Y hay algunos que hace, bueno, juntemos entre todos. En algún momento podés, en otro momento no da. Porque encima de todo lo que venimos hablando, la situación económica es pésima y va cada vez peor. Tremendo. Sí, 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 Tremendo. sí. Entonces hay un congelamiento de la economía absoluto y un descontrol de la inflación que va por 10 o 11 meses consecutivos en aumento. Que de hecho no es la inflación real, ¿no? Además no es real, es Además. increíble Acá- el deterioro que hemos sufrido. Acá el logro más grande que hemos tenido en este momento es que se olvidó de Flybondi. Mirá. ¿Entendés? Viste que empieza a calentarse y dice, y después, y ahora ya está como relajado, ¿entendés? Es más, capaz que se queda hasta el mediodía. Pero no dije nada, ¿viste? El otro día tuve alguna definición un poco más fuerte. Ahora creo que estuve. Muy bien. No, muy Políticamente correcto. Muy Ahora creo que estuve correcto, más muy correcto. Sí. Te comentamos, si estás del otro lado, que nuestro invitado de hoy en la mañana de Recalculando es Juan Antonio Salceda, quien es concejal por la Unión Cívica Radical aquí en la ciudad de Tandil, quien ha venido a plantearnos su punto de vista sobre la atrocidad que está pasando en el PAMI, ¿no? No sé si digo, ¿se puede decir atrocidad? Lo que pasa es que es tan repulsivo, ¿viste? Cuando se tocan este tipo de cuestiones, terminan siendo repulsivas. Atrocidad La es actitud sinónimo de ¿no? inoperancia, de Y acá podemos ir poniendo inutilidad. comas, Sí, comas, sí, y, comas, y, sí. y, ¿no? Etcétera. Muchachos, ya gobiernan. Háganse cargo Claro. del lugar que ocupan y traigan soluciones a su gente. Nuestros adultos mayores no pueden andar peregrinando en busca de medicamentos. Ya trabajaron
absolutamente toda su vida, Y ya aportaron haciendo lo que que tenían esta que aportar. nación sea tan grande como lo es hoy. Ujú. Eso es maldad, sana y literalmente. Y si no podés Para mí es putañez, no es maldad. designar a un funcionario para que lleve adelante una gestión, me parece que estás al pedo ahí. Estamos al vicio, claro. Sí. ¿Qué haces ahí ¿Qué tan cobrando un difícil sueldo debe claro? ser designar a alguien? ¿No? No, más allá con el poder que le hemos dado nosotros. Claro, tal cual. Tal cual. Juan, te liberamos, te dejamos tranquilo. Ahí tengo, me llegaron los pacientes al consultorio. Ahí está. Bueno, vaya. Imagínate, te van a hacer un piquete ahí. No, que ya avisé a la chica que le diga que estoy terminando. Dije, a las 11 estoy ahí. Bueno, Estamos te queremos por- agradecer. No, Muchísimas ustedes, un gracias. placer. Muchísimas gracias. Siempre a disposición cuando quieran. Dale, Gracias. dale. Y bueno, hacemos una pausa nosotros. Continuamos.